Bueno, cuando hablamos de los sólidos específicamente, hablamos entonces de sustancias que están formadas por partículas que presentan unos movimientos bastante pequeños, ¿sí? Es decir, su energía cinética es bastante pequeña. ¿Qué es lo que sucede entonces con los sólidos? Pues cuando nosotros comparamos los sólidos efectivamente con un líquido o con un gas, pues la energía cinética de ellos va a ser bastante baja porque el movimiento de sus partículas es un movimiento vibrátil, ¿sí? Por lo tanto, los sólidos pues tienen las partículas de los sólidos tienen unas posiciones fijas, lo que hacen pues que la estructura sea mucho más ordenada y nosotros podamos conocer entonces pues que ellos presentan unas formas específicas, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con los sólidos? Bueno, la velocidad de la vibración de ellos depende de la temperatura, lo que ya se había hablado con anterioridad en los otros videos. Pues cuando nosotros aumentamos la energía, en este caso en forma de calor, para una sustancia, la energía cinética también va a aumentar, si es directamente proporcional. Entonces, si se aumenta también la energía cinética de las partículas, lo que va a organizar es que la velocidad pues en que vibren las partículas de los sólidos va a depender directamente de ellas por la energía cinética. Ahora, en los sólidos las fuerzas de cohesión son mayores. Esto lo que quiere decir es que como son mayor tanto la fuerza de cohesión frente a la fuerza de repulsión, lo que nos va a llevar es a que ellos tengan siempre o a que intenten conservar su forma. ¿Listo? Y pues como intentan conservar su forma, lo que organizan es que son más resistentes frente a los cambios. ¿Listo? Ahora, ya mencionado, pues también presentan una poca energía cinética. Entonces, cuando hablamos de los sólidos, pues claramente tenemos que hablar también de unas características que los diferencian tanto de los líquidos como de los gases. Entonces, la primera, presentan una difusión lenta. ¿Qué quiere decir una difusión lenta? Bueno, pues realmente como los sólidos presentan unas posiciones fijas en sus moléculas, lo que nos organiza es pues que ya va a ser más difícil que tiendan a difundirse. ¿Listo? De igual forma, pues la fluidez se dice no son fluidos. ¿Por qué no son fluidos? No se conocen los sólidos fluidos debido a que ellos no toman la forma del recipiente que lo contiene, su forma es definida. La compresibilidad son prácticamente incomprensibles. ¿Por qué? Pues lo mismo que sucedía con los líquidos, si nosotros le aplicamos presión a los sólidos, lo que vamos a hacer es que sus partículas se junten más y pues va a ser bastante despreciable la disminución en el volumen, ¿sí? Por lo tanto se dice que son incompresibles. Listo, la forma, bueno ya decía la forma es definida, al igual que su volumen. Por lo tanto, si tiene una forma y un volumen definido, pues la densidad va a ser alta. ¿Por qué? Pues porque va a tener más masa por unidad de volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que en una poca cantidad de volumen yo voy a tener una mayor cantidad de masa si lo comparamos con los líquidos o con los gases. ¿Listo? La atracción, bueno, la atracción entre sus moléculas es alta, como ya se puede ver acá, por lo tanto la fuerza de cohesión es mayor. Y pues también los sólidos presentan unas características específicas dependiendo pues entonces de si los elementos se presentan como si los sólidos hablamos de sustancias metálicas o no metálicas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que son maleables, es decir, que tienen la posibilidad de formar láminas cuando hablamos de metales, son dúctiles, forman hilos, por ejemplo el cobre, cuando hablamos de cobre efectivamente en los cables, ¿listo? Tienen una dureza, es decir, tienen una resistencia a ser rayado, lo hablamos específicamente para el diamante. ¿Qué quiere decir una tenacidad? Bueno, también van a presentar una resistencia al quiebre. El mismo ejemplo que el anterior, pues hablamos del diamante, ¿sí? También van a presentar entonces una elasticidad. Tienen la posibilidad de recuperar la forma luego de haber sido deformado. También van a presentar una resistencia, que es la capacidad de soportar tanto esfuerzos como presiones y aún así no deteriorarse. ¿Listo? Todo esto pues es debido gracias a las altas fuerzas de cohesión que presentan los sólidos. Ahora,
Resulta que, así como hablamos entonces de todas estas propiedades de los sólidos, también encontramos diversos tipos de sólidos. Nos podemos entonces organizar en primer medida de cómo están ubicadas sus partículas. Tenemos unos sólidos cristalinos y unos sólidos amorfos. ¿Qué quiere decir los sólidos cristalinos? Bueno, efectivamente son aquellos en donde las partículas se ubican formando estructuras tridimensionales ordenadas y periódicas. Por ejemplo, entonces encontramos las sales, los minerales y los metales. ¿Sí? Pero ¿qué sucede con estos? También vamos a encontrar que los cristalinos están metidos, pues que las estructuras geométricas tridimensionales que se repiten se conocen como unidades básicas, ¿sí? Es también identificado como celda unitaria cuando hablamos, por ejemplo, en física. ¿Listo? Acá entonces tenemos que la estructura cristalina de un sólido cristalino, pero que cada cara va a estar organizada efectivamente, pues que sus partículas están formadas por estructuras tridimensionales y cada pedacito de cada anillo se va a conocer como una celda unitaria. ¿Por qué? Porque se repite tantas veces que sea necesario. Ahora, en los sólidos amorfos, pues efectivamente, si unos son organizados, los otros ya no son organizados, por eso se denomina amorfo, sin forma. Los sólidos ya no presentan una estructura o arreglo determinado, ¿sí? Entonces un ejemplo de ello es el vidrio. Si vemos acá la estructura molecular del vidrio, vemos que los anillos no están organizados como están acá en la estructura cristalina. Ellos presentan formas diferentes. ¿Listo? Esto es lo que se conoce como los sólidos amorfos. ¿Listo?